Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafon7 y estamos en un nuevo vídeo de pack de mods inmersivos. Y en esta ocasión os traigo el mejor, el más chido, el más épico, el más impresionante modpack medieval para Minecraft 1.16.5. Un pack con 30 mods que te sumergirán de lleno en la Edad Media y donde tendrás que superar múltiples dungeons y derrotar a poderosos jefes. Y es que este pack de mods es demasiado bueno y no lo digo porque lo haya creado yo, que también, sino porque es un modpack perfecto para jugar con amigos y si eres youtuber y quieres un pack de mods perfecto para roleplay basado en la época medieval y hacer una divertida serie con tus amigos y con un montón de retos que superar para convertirte en el mejor caballero o caballera, esta es la mejor opción que tienes, 100% garantizado. Así que si quieres este modpack, quédate hasta el final del vídeo y flipa con todo lo que puedes hacer con estos mods. Por cierto, no olvides suscribirte, dejar tu like si te gusta el vídeo y activar la campanita para más modpacks increíbles como este. Y como ya es habitual en mis modpacks, los mods básicos y esenciales son el Optifine, un mod que mejora el rendimiento y que ayudará a tu PC a ser más feliz y además te dará la opción de hacer zoom con la tecla C. En segundo lugar tenemos el J o Just Enough Items, un mod muy simple pero muy útil que cada vez que abramos nuestro inventario se abrirá una interfaz topiola en la que podremos navegar y buscar ítems de cualquier mod para conocer su crafteo. Y para terminar, el Waila, otro sencillo mod que nos proporcionará información del mob o del bloque al que apuntemos. De esta manera sabremos en todo momento a qué mod pertenece cada cosa que encontremos por ahí. Ahora vamos al mod de generación de terreno. Y es que en este pack, para darle máximo realismo a nuestra aventura, he decidido implementar el Terraforged, un mod al que hace poco le hice una review completa y que te invito a que veas, haciendo clic en la pestaña que te aparecerá justo aquí arriba a la derecha, para saber cómo puedes customizar tu mundo de Minecraft a tu gusto gracias a este mod. De todas formas, no olvides que para cargar un mundo del Terraforged, antes de crearlo, debes configurarlo y elegir el formato de este mod en la página de configuración del mundo. Ahora pasamos a los 10 mods inmersivos que he añadido en este pack. En primer lugar tenemos el Dynamic Surrounding, un mod muy conocido ya en el canal, pero es que este mod me tiene enamorado. No solo tiene sonidos ambientales cuando es de día, de noche o cuando llueve, sino que también tiene sonidos según el bloque que pisamos, sonidos de armadura, de armas o incluso el eco en las cuevas. Para añadir más realismo visual a nuestro mundo, he incluido el mod Project Vibrant Journeys, un mod que se encargará de añadir piedras, hojas, palos, huesos y un montón de cosas tiradas por el suelo que darán ese toque realista a nuestro survival medieval. Otro mod que me encanta, me flipa y me alucina y que casi siempre añado a mis modpacks para dar ese toque realista a nuestra aventura es el Enhanced Visual, un mod muy simple que añadirá realismo a la cámara cada vez que nos manchemos, nos mojemos o nos hagamos daño. Ahora pasamos a un mod que nos complicará la supervivencia, pero que a su vez la hará más realista. Este mod es el Toad as Niles, un mod que nos añadirá la complicación de la sed y con el que necesitaremos llevar con nosotros siempre un poco de agua para poder refrescarnos durante nuestras aventuras. Atención al siguiente mod, el Epic Fight Mod. Es un mod perfecto para este pack, un mod que añade nuevas animaciones y efectos de combate. También incluye una katana, espadas, lanzas y armaduras espectaculares. Simplemente para activar y desactivar las animaciones de este mod pulsaremos la letra R y podremos hacer espectaculares combos para hacer más daño a nuestros rivales. Para complementar el Epic Fight Mod he añadido también el Weapon Throw. Este mod no es ninguna locura, pero me resultó muy curioso y divertido, así que lo metí. Simplemente si cogemos un hacha o una espada o algún arma cortante, manteniendo presionado Alt más Q, la podremos lanzar con fuerza contra objetos, animales o mobs, haciéndoles más daño de lo normal. Y si lo lanzamos contra un objeto, pues se quedan ahí clavados. Está chido. El mod de mapas que he incluido en este pack de mods es el Antique Atlas, que añade un libro que podemos craftear y que recreará el mapa a nuestro alrededor con una estética antigua estilo medieval, lo que hará que todo sea más realista. Y como es lógico, en este mapa podremos colocar puntos de interés que podremos personalizar a nuestro gusto. Otro mod que me resultó bastante curioso es el Regrowth, un mod que sirve para dotar a los mobs de mayor inteligencia artificial, especialmente a los aldeanos, que poco a poco tratarán de mejorar y proteger las aldeas para evitar que los mobs hostiles las destruyan. Como veis, esta aldea tiene algunos muros, la pena es que los aldeanos no consiguieron protegerla a tiempo y pues están todos en un lugar mejor. Pero no lloréis, no pasa nada porque ahora viene el Villager Names y para mostrarlo tengo que traer a la vida por arte de magia a varios aldeanos. Y es que este mod lo que hace es otorgar a los aldeanos de Minecraft nombres de personas reales. Mira Eusebia, mira qué guapa es, mírala, calvita, qué preciosidad de mujer, me encanta.
Y para terminar, como siempre en mis modpacks he incluido un mod de tumbas en caso de que muramos, y en esta ocasión he añadido el Gravestone, un mod que generará una tumba allá donde muramos y que tendremos que romper para recuperar nuestro loot, así de fácil. Ahora vamos a pasar a los mods de animales, y para este modpack he añadido dos mods que van juntos y creo que van a dar ese realismo salvaje que necesitamos para la Edad Media. Estos mods son el Better Animals y el Better Animal Plus. El Better Animal simplemente cambia la apariencia de los animales básicos de Minecraft, dándoles mejores detalles y haciendo que te dé un poco más de pena matarlos. Ah, pues no. Y el Better Animal Plus lo que hace es añadir un montón de nuevos animales al juego, desde osos, renos o jabalís hasta tiburones, pirañas o ballenas que podemos cazar y conseguir ítems coleccionables para demostrar a nuestros amigos que somos los más salvajes del mundo. Otro mod de animales es el Horse Colors, y es que al tratarse de un pack de mods medieval tendremos que viajar a caballo y preocuparnos de criarlos y conseguir el equino perfecto para nosotros. Y con este mod podremos hacerlo, ya que este es un mod que mejorará la genética de los caballos y las yeguas. Y podremos tener potrillos que serán genéticamente una mezcla de ambos padres. Cositas. Y para terminar con los mods de animales, como no, al estar en la Edad Media tenemos que vivir en la inmundicia y claro, se llena todo de ratas y por eso tenemos el mod Rats, un mod muy completo que añade nuevos bloques, crafteos e ítems, pero sobre todo trae enfermedades y plagas de ratas que invadirán tu casa, robarán comida de tus cofres y destruirán tus cosechas, así que mucho cuidado y manténlas alejadas a no ser que quieras criarlas y crear tu propio ejército de ratas salvajes con mala leche. Y ahora llega uno de mis momentos favoritos, y es que para ambientar nuestra casa y que tenga un aspecto más medieval vamos a necesitar decoraciones y protecciones antiguas. Y para empezar tenemos el mod Iron Age Furniture, un mod que añadirá una buena variedad de sillas, taburetes y sillones funcionales con un estilo más antiguo que mi abuela. Aquí tenemos también el Lock and Key, un mod muy simple que añade una llave que debemos craftear y nombrar para poder proteger nuestros cofres de las ratas y de nuestros amigos. Bueno, de las ratas en general. Ahora vamos a un mod que me ha sorprendido mucho y me ha parecido de lo más útil y creo que a vosotros y vosotras también os sorprenderá. Este mod es el Secret Rooms, un mod que añade nuevos objetos crafteables que se mimetizan con el objeto que tienen al lado, haciendo que podamos crear lugares secretos que solo nosotros conozcamos. Por ejemplo, esto de aquí parecen dos simples bloques de tierra, ¿verdad? Pues no, es una puerta y esto, una trampilla que además esconde un jugoso tesoro. ¿Te gusta que sí? Pues suscríbete y deja tu like, hombre, ya. Y el último mod de decoración es el Medieval Decoration, un mod que añadirá un montón de objetos que servirán para decorar nuestra casa, nuestra taberna medieval, nuestra granja o nuestro sótano. Mira, ese debe ser un moderador mío que lleva meses desaparecido del canal. ¿Quién será? Ahora pasamos a los mods de exploración y aquí tengo que deciros que las mochilas no pintan mucho en un pack de mods de temática medieval, pero bueno, he añadido el Extra Space Bags, un mod muy simple que añade 3 nuevas mochilas de diferentes tamaños y que permite ordenar todos los ítems por secciones. Ya me podéis dar las gracias por meter este mod porque no pensaba hacerlo, pero como es necesario explorar, pues mira, de gratis. Y ahora os muestro un mod que me ha encantado y que os vendrá genial para explorar los mares y descubrir nuevos continentes. Este mod es el Small Ships, un mod que añade varios nuevos tipos de barcos que podremos craftear y en los que podremos transportar animales, aldeanos y cofres, lo cual te vendrá muy bien en largas y duras expediciones en busca de dungeons. Y es que para complicarte un poco más la vida, he añadido 2 mods específicos de dungeons que harán que terminar tu aventura en Minecraft sea algo más complicada. El primer mod es el Dungeons Mod, un mod bastante tocho que añadirá un montón de nuevas mazmorras protegidas por mobs hostiles y lideradas por jefes mamadísimos que deberás derrotar para convertirte en el rey de todas las tierras. Y para hacer que el survival sea más largo y más difícil de alcanzar, he incluido el End Remastered, un mod que añadirá nuevas dungeons con nuevos jefes a los que derrotar con la única finalidad de lograr las 11 diferentes tipos de Enderpearl que deberás conseguir explorando en dichas fortalezas para poder finalmente abrir el portal del End, derrotar a la dragona y ser el héroe que acabe con todos los peligros que acechan a tu mundo. ¿Ok? Pues suscríbete. Aquí tenemos los mods de magia, y es que si algo tiene la Edad Media, aparte de caballeros mamadísimos, reyes y enemigos malotes, es el misticismo, la brujería y la magia. Y para eso tenemos mods como el Enigmatic Legacy, un mod que añadirá un montón de reliquias y objetos que nos ayudarán a tener más poder en nuestra aventura, con un montón de ítems que podremos colocar en nuestro inventario y nuevos encantamientos que harán que seamos más poderosos que el mismísimo Voldemort. También tenemos el mod Relics, este es otro mod que añade reliquias únicas que podremos
podremos encontrar por las diferentes zonas explorables del mundo normal de Minecraft, como minas abandonadas, pirámides, etc. Cada una de estas reliquias tiene un poder especial y nos ayudarán tanto en el combate como en tareas pasivas como la agricultura o la minería. Y para terminar con los mods de magia, he añadido el Druidcraft, un mod súper completo que añade un montón de ítems decorativos, minerales, plantas y árboles. En definitiva, con este mod podremos crear hechizos, conjuros y mejorar nuestro personaje para chetarnos como campeones y enfrentarnos a todos los malos que habrá purulando por todo el mundo. Y por fin ahora pasamos a los mods medievales, aunque todos son medievales, pero bueno, ya me entendéis, estos dos mods son los que más representan la Edad Media. Vamos, que me lío. El primero es el Warscraft, un mod que nos permitirá contratar mercenarios y guardias que nos ayuden y acompañen en el combate. Estos pobres diablos se dejarán literalmente la vida por nosotros cada vez que tratemos de invadir una dungeon o un castillo, así que ya podéis pagarles bien. Para contratar los diferentes tipos de guardias simplemente tenéis que crear estas mesas, tener monedas de oro y elegir a los que queréis que vayan a morir, a luchar con vosotros. Y para terminar con este pack de mods tenemos el Medieval Craft, un mod que añade un montón de contenido centrado en la era medieval, obviamente. Lo más importante que encontraremos serán 7 nuevas estructuras como por ejemplo castillos, barcos, asentamientos o torres que deberemos conquistar, no sin antes enfrentarnos a los guardias que las protegen. Además, este mod, como te digo, incluye nuevas armas y armaduras y por supuesto mobs como vikingos, caballeros o centuriones que además se llevan especialmente mal entre ellos. Y bueno, hasta aquí la review de mi nuevo pack de mods estilo medieval. De verdad espero que te haya gustado y si es así, suscríbete si aún no lo estás, deja tu hermoso like y activa la campanita para más vídeos chidos como este. Además, si quieres descargar este modpack lo tienes muy fácil, simplemente ve a la descripción de este vídeo y ven a mi servidor de Discord. Allí encontrarás una sección llamada Packs de Mods donde encontrarás este y todos mis modpacks. Ah, y otra cosita, antes de que te vayas, si quieres llevar este modpack al extremo, te recomiendo que eches un vistazo a estos packs de texturas basados en la Edad Media. Con ellos le darás un toque aún más realista a tu mundo medieval. Y bueno, creo que con esto ya estaría todo. Simplemente si te ha gustado el vídeo y has llegado hasta aquí, deja un comentario como por ejemplo pepino. Así sabré que te has tragado todo el vídeo hasta el final. ¡Hala! Yo me voy ya, que si no el vídeo se me queda muy largo. Así que aquí a la izquierda, como siempre, te dejo mi canal para que vayas a ver todo mi contenido si te has perdido algún vídeo. Y aquí a la derecha tienes todos mis packs de mods inmersivos. Y con esto ya sí que sí me despido. ¡Hasta luego!